gracias al auspicio de Amigos televidentes, bienvenidos a este su espacio en contexto. Como siempre estamos abordando los temas coyunturales de interés provincial y nacional. Algo que nos ocupa la atención a todos los ecuatorianos actualmente es el tema de gobernabilidad, pues como es de conocimiento, el presidente de la República, Lenín Moreno, cesó de sus funciones o restó las funciones principales que tenía encargadas al vicepresidente de la República, Jorge Glass. Para analizar este tema con otro punto de vista, he invitado a Diego Esparza, conocido por todos como ex gobernador de la provincia, también como profesional en leyes, para poder un poco analizar este tema. Diego, bienvenido a este espacio de En Contexto nuevamente. Gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Paul. Un saludo y un agradecimiento por invitarme una vez más a este medio de comunicación y poder hacer opinión pública respecto de temas de mucha importancia para nuestro país y para nuestra provincia. Diego, como es de conocimiento, la causa fundamental, me creo yo, para esta medida adoptada por el presidente Lenín Moreno es que el vicepresidente Jorge Glass presentó una carta en sus redes sociales que, a decir del presidente Moreno, era grosera y faltaba el respeto como presidente de la República. Como profesional en leyes, ¿crees que la medida adoptada por el presidente es la adecuada? Muchas gracias. Me parece que de eso parte la problemática que empezó justamente con el presidente Lenín Moreno y su vicepresidente, ingeniero Jorge Glass Espinel. Recordemos que el presidente Lenín Moreno en los medios de comunicación no daba declaraciones ni opinaba respecto a los escándalos que venían siendo presa el segundo mandatario. Más bien a raíz de que el vicepresidente Glass da y hace pública una carta donde advierte que se está repartiendo el país y donde se ha entregado algunos espacios o cuotas de poder a quienes son parte del movimiento FE del presidente o el expresidente Bucaram. Entonces ahí viene como que empieza prácticamente los problemas. Discordia. Exactamente. Entonces pienso que más allá de lo que pueda pensar la ciudadanía en el plano personal y en el plano político, me parece correcta la postura que ha adoptado el primer mandatario. Si queremos transparentar la cosa pública, si queremos transparentar el debido proceso, me parece que el primer paso está bien en habérsele suspendido de alguna manera las funciones de las que le encomendó el momento en que asumió la presidencia de la República Lenín Moreno y obviamente Jorge Glass como segundo mandatario. Pero el vicepresidente Jorge Glass manifiesta que, bueno, otra parte son los casos de corrupción que se le atribuyen, que supuestamente estaría implicado. Hubo un juicio político en la Asamblea que fue archivado porque no contaba con las pruebas, según la comisión legislativa, el CAL me parece, que estaba encargado de este tema, no reunía las pruebas acusatorias necesarias para poder llevar adelante este juicio político. ¿Crees tú que el vicepresidente podría tener responsabilidad? ¿Cuál sería el camino a futuro? ¿Podría ser reactivado este juicio político? Por supuesto que sí, sin embargo, para eso están las debidas instancias, la misma Fiscalía General del Estado, la misma Contraloría, que prácticamente quienes encabezan tanto el Contralor como el Fiscal General de la Nación están en el ojo del huracán. Están a la vista de todos los ecuatorianos y ecuatorianas y finalmente podrían pasar a la historia en buena lid si es que hacen un debido proceso y esclarecen estos hechos que prácticamente le avergüenzan a cada uno de los ecuatorianos y ecuatorianas. Porque ustedes como comunicadores, como medios de comunicación, nosotros como sociedad civil y como actores políticos quisiéramos vernos en noticias internacionales, pero en primera plana diciendo de las bondades de nuestro país, de los avances en materias de educación, de salud, de vialidad, ¿no es cierto? Pero no ocurre eso. Vemos que prácticamente estamos saliendo en primera plana en los medios de comunicación, pero para dar a conocer este tipo de escándalos que prácticamente generan vergüenza. Por eso ahí pues vale la pena tomar las palabras del primer mandatario cuando dice que los jóvenes sean quienes se incorporen en la política, porque es muy riesgoso y peligroso que se vayan a incorporar en estos tiempos a la política mafiosos y mañosos. Y eso sería muy triste y lamentable, no solamente para nuestra provincia, sino también para todo el país. ¿Cuál crees tú que fue la debilidad de Rafael Correa
tú ocupaste el cargo de gobernador como representante en ese entonces el presidente de la República, Rafael Correa, para que estos actos de corrupción se hayan dado. Hasta el momento el presidente Rafael Correa mete las manos al fuego por el vicepresidente, el expresidente, perdón, Rafael Correa, mete las manos al fuego por Jorge Glass, vicepresidente de la República, quien lo ha opinado de él que es una persona correcta, que defiende el proyecto político y que prácticamente es una persona insobornable de lo que hasta el momento ha dicho el expresidente. ¿Qué opinión tienes tú? ¿Qué falló para que se pueda minar la corrupción en este gobierno durante 10 años? Bueno, realmente siempre queda la duda, el pensar si es que sabía o no sabía del mal manejo que se venían dando en algunos ministerios, en sectores estratégicos y en otras responsabilidades, no solamente del vicepresidente actual, sino también en otros ministerios. Entonces, siempre digo yo, queda la duda. No podríamos establecer, ni soy nadie para decir si es que sabía o no sabía el expresidente Correa de lo que venía sucediendo. A veces ocurre que uno delega responsabilidades y las personas a las que uno confía te terminan fallando. Entonces, lejos de pensar si es que hubo o no conocimiento al respecto de eso, pienso que aquí le corresponde a la debida instancia, justamente a la Contraloría, a la Fiscalía General del Estado, para que realice lo que el presidente Lenín Moreno ha dicho, que sean ellos, porque el momento en que el presidente Lenín Moreno se pone a dar criterios respecto de lo del vicepresidente, o lo puede salvar o lo puede hundir. Entonces, exacto, para eso estamos justamente, y para eso estamos aquí, para generar opinión pública, y ustedes también como medios de comunicación, para exigir que se transparente este proceso. Si es que tiene que retomarse el debido proceso, si es que el CAL debe retomar en el Pleno de la Asamblea Nacional para receptar a lo mejor más pruebas que están hablando. Hoy veíamos en la mañana, ya hacían rueda de prensa algunos asambleístas y exasambleístas de la oposición también, para presentar más pruebas, más audios, más videos que podrían inculpar la responsabilidad al segundo mandatario. Pero también debe la provincia y el país conocer que no es un solo caso en el que se lo menciona al actual vicepresidente. Ahora también está en un tema de una concesión petrolera, algo así, por el 2012, me parece. Estamos hablando de al menos 7 eventos en los que ha venido directa o indirectamente mencionándose la responsabilidad o la posible responsabilidad del segundo mandatario. Recordemos, por ejemplo, que esto empezó a raíz de la denuncia que recibió la entonces asambleísta Esperanza Galván, que fue sentenciada a 3 años de prisión justamente por, a nombre del vicepresidente, pedir sobornos para obras y contratos en Esmeraldas. Hablemos también del caso Caminosca, hablamos también de las frecuencias que se denunciaba en el Cordicom, en el que se decía que se pedía porcentajes también a nombre del segundo mandatario. Hablemos también, por ejemplo, de Petroecuador, en los que se establecen pagos indebidos. Hablamos también de Odebrecht, en la que se muestra videos y audios al tío, Ricardo Rivera, tío del vicepresidente, en la que prácticamente a nombre del vicepresidente se está pidiendo porcentajes, ¿no es cierto? Entonces, y finalmente varios casos. Y mucho dinero de promedio. Está Telconet también, donde habla que se le entrega 5.7 millones de dólares al tío del vicepresidente por servicios de cortesía. Y finalmente el bloque Singue, en la que la Contraloría General del Estado está ya estableciendo indicios de una posible responsabilidad al segundo mandatario. Entonces son un poco de acontecimientos que vienen a generar zozobra en la opinión pública y también malestar al interno y a lo exterior de las filas de Alianza País. De aquí pues viene un nuevo proceso, una nueva eventualidad. Habrá que ver cuál es el desenlace, pero lo que estamos aquí haciendo un llamado es para que las debidas instancias cumplan con su deber cívico, patriótico, de transparentar este proceso y que finalmente seamos los ecuatorianos y ecuatorianas quienes sepamos la verdad. Y nosotros como sociedad civil y ustedes como medios de comunicación y los amigos televidentes también estamos llamados a exigir justicia porque tenemos la calidad moral para hacerlo. Diego, ¿qué crees que pasará en caso de ser declarado culpable por las instancias correspondientes el vicepresidente? ¿Cuál es el camino jurídico que se sigue para poder destituir y poder encargar a otra persona a la presidencia?
En efecto, la el artículo 147 de nuestra Constitución de la República establece 18 funciones para el primer mandatario y el artículo 149 también establece funciones para el segundo mandatario. Concretamente, el segundo mandatario está en la posibilidad de asumir las funciones que el primer mandatario le responsabilice o le otorgue y también reemplazar al presidente de la República en su ausencia temporal o definitiva. ¿Cierto? Así que si es que de pronto vemos que camina este proceso y hay el desenlace, supongamos que sería la desvinculación o la renuncia que podría ser asumida por el propio segundo mandatario. Hasta el momento dice que no va a renunciar. Bueno, él dice que no va a renunciar, pero habrá que ver qué pasa en lo posterior. Pero en una eventualidad ante la ausencia del segundo mandatario, me parece que es posible de que el primer mandatario pueda hacer uso de lo que dice la misma ley y enviar una terna a la Asamblea Nacional para que en el plazo de no menos de 60 días procedan a nombrar de esos 3 nombres enviados por el presidente de la República, la persona que va a asumir las funciones de vicepresidente de la República en la Asamblea Nacional. Por mayoría. Por mayoría. Y si es que la Asamblea no se pronuncia en un lapso de 30 días, se entenderá que el primero de la terna es quien por hecho asume las funciones de segundo magistrado de nuestro país. Por lo que reste de tiempo para el cual fueron electos. Por lo que resta de tiempo, que en este caso pues estamos empezando ese nuevo gobierno, tendría casi 4 años para ejercer la función de vicepresidente de la República, ¿no? Pero a lo mejor estamos elucubrando, habrá que, como siempre digo yo, eso es lo que dice la ley, lo que dicen nuestras leyes, pero estamos aquí deseosos de ver cuál es finalmente el desenlace. Ojalá que sea transparente, ojalá que esto se ponga a vista y paciencia de todos los ecuatorianos y que los medios de comunicación cumplan con su obligación de también de dar a conocer, ¿no?, la realidad de esos hechos y que finalmente pues nuestro país pase este trance lamentable y vergonzoso y más bien venga desarrollo, venga progreso, venga fuentes de trabajo, porque eso es lo que finalmente quiere el pueblo ecuatoriano y para eso eligió a este binomio de Lenín Moreno y Jorge Glass. Bueno, y eso está como de película porque está sucediendo lo inimaginable. Rafael Correa, observamos a un presidente que prácticamente la oposición no lo logró desestabilizar en 10 años y hoy observamos que en los primeros meses ya el gobierno de Lenín Moreno está recibiendo fuertes críticas, incluso por su ex compañero de fórmula, el expresidente Rafael Correa, quien a través de su cuenta de Twitter se ha dedicado a realizar duras críticas al gobierno. Claro, actualmente Lenín Moreno tiene un respaldo del 70-80%, tanto de oposición y algunos que han quedado de los partidarios de Alianza País. Pero, ¿cómo observas tú el comportamiento del expresidente Rafael Correa alrededor de este caso? Es evidente que existe rompimiento al interno de Alianza País y concretamente entre la amistad del expresidente Rafael Correa y el actual mandatario Lenín Moreno. Las redes sociales son visibles, son públicas y vemos cómo han sido acusaciones bastante fuertes, sobre todo por el expresidente Rafael Correa. El hecho de mencionar de desleal, hablar de ser canalla, hablar de pronto de mediocridad, son términos fuertes que realmente a uno lo ponen a pensar, ¿no es cierto? Entonces, al principio mucha gente decía, incluso algunos colegas comunicadores de los medios de comunicación hablaban a lo mejor de una estrategia, de una cierta posibilidad de generar distanciamiento. Una cortina de humo para decir que o desviar la atención ante la crisis económica de la que el primer mandatario viene hablando. Pero vemos hoy, ya no podemos decir que eso se trate de una cortina de humo, todo lo contrario, más bien vemos que hay serios problemas, así como también existe división en el bloque de Alianza País. Exacto. Vemos algunos asambleístas que están a favor del expresidente Rafael Correa y otros asambleístas que están a favor del actual mandatario. Se habla incluso de que de los 74 asambleístas que tiene el movimiento oficialista, incluido algunos movimientos afines, podría ser la mitad que esté con el expresidente y la otra mitad con el actual mandatario, lo que hace pensar que tendría que, para una eventualidad y la necesidad de votos al interno de la Asamblea, tendrá que hacer acercamientos con otras bancadas, inclusive la oposición, para poder
cumplir con el objetivo de transparentar y de ver qué ocurre en lo posterior. Es lamentable, ¿no? Porque al parecer había una mayoría consolidada y esa mayoría a simple vista podríamos hacer quienes somos actores políticos y la misma ciudadanía podría pensar que se debería utilizar esa mayoría para generar leyes que le favorezcan al pueblo ecuatoriano. Diego, tú estabas postulando a la Asamblea Nacional. Uno de los fines, me imagino, representaba a la provincia de Comuna Curul, pero ¿tenías identificado de pronto casos de corrupción que tú ibas a poner en la palestra de la Asamblea Nacional en caso de que hubiese sido electo? Bueno, si ustedes revisan los audios en las presentaciones, en los cierres de campaña que hicimos en los 9 cantones, mi discurso iba enfocado sobre todo a hacer un trabajo de fiscalización en el caso Odebrecht. Sabíamos que había vinculación, sabíamos que existía serios indicios de responsabilidad de algunos actores políticos, entonces ahí iba a estar la presencia nuestra como representantes de Zamora Chinchipe en la Asamblea Nacional. Sin embargo, tenemos hoy 2 asambleístas que fueron legítimamente electos por la provincia. Habrá que escucharlos porque de momento no se ha podido escuchar cuál es su criterio respecto de estos casos de posible corrupción, ¿no es cierto? Entonces, habrá que escucharlos, habrá que ver, pero de nuestra parte siempre ha habido la intención de poder hacer las cosas con absoluta responsabilidad, porque ha llegado el momento de que inauguremos una forma distinta de hacer política. Siempre hemos dicho y siempre hemos cuestionado que los jóvenes y la sociedad civil cada vez creen menos en la actividad política justamente por ese tipo de acontecimientos, porque uno se les encarga el poder a través del voto legítimamente en las urnas y hacen cualquier cosa, pero menos de trabajar con responsabilidad y de cumplir el papel al que se les fue otorgado. Diego, ¿qué opinión tienes tú como actor político del ex asambleísta Clever Jiménez, quien fue acusado de diversos tipos de delitos por el hecho también de haber denunciado esos casos? Algunos de ellos hicieron realidad lo que antes parecía inimaginable, hoy se hizo realidad. Hoy tiene medidas sustitutivas, me parece, el ex asambleísta. ¿Qué opinión tienes de él? Parece que ha ganado un campo político importante al hacerse realidad sus argumentos de un inicio. Bueno, en efecto hay algunos argumentos, algunas denuncias de irregularidades que hablaba el ex asambleísta Clever Jiménez en el pleno de la Asamblea Nacional. Hoy vemos que se le está dando la razón, ¿no es cierto? Sin embargo, también en su momento hay que decirlo con absoluta claridad de que hubo algunas declaraciones del ex asambleísta que prácticamente no tenían sustento alguno. Por lo tanto, en política no puedes buscar también únicamente pantallazo o medios de comunicación para que te muestres ante la opinión pública y nada más. Hay que hacerlo con absoluta responsabilidad. Pero lejos de eso, pienso que hoy por hoy la presencia del asambleísta o ex asambleísta Clever Jiménez, sobre todo en nuestra provincia, ha generado cierta expectativa ante lo que podría ocurrir. Podríamos hablar incluso de que en ciertos momentos fue victimizado. Por un lado, yo al menos como ser humano pienso que no hay mejor cosa que estar junto a su familia, ¿no es cierto? Pero esta situación, este enfoque y esta situación que se le produjo por las medidas cautelares que estaba en principio y ahora esas medidas sustitutivas con el grillete que se le fue puesto al ex legislador, prácticamente genera un poco de incertidumbre, digo yo, porque como siempre digo, por un lado, el estar con su familia, lo que él buscaba, bien, correcto, pero de alguna manera el victimizárselo se le pudo dar réditos políticos. Pero habrá que ver qué pasa de aquí en adelante, ¿no es cierto? Aún no está libre de responsabilidad, pienso que hay una sanción económica también por delante, pero políticamente hablando habrá que ver qué pasa en lo posterior. ¿Cuál sería el futuro político de Alianza País? Un asambleísta de Pichincha, Jorge Yunda, me parece, dijo que no saben si irse con el papá o con la mamá. ¿Se está viendo eso aquí también en la provincia? Declaraciones bastante pobres, ¿no? Cuando se entiende que existe un legislador legítimamente electo por el pueblo que va a representar las aspiraciones de todo un pueblo, con argumentos que prácticamente tengan un soporte ideológico incluso, ¿no? Pero referirse así tan vagamente, tan pobremente, hace pensar de que a lo mejor muchos asambleístas no merecen estar como representantes nuestros. Pero ya aterrizando aquí en Zamora Chinchipe, pues vemos que hay debilidad en Alianza País, hay resistencia ciudadana que ha incrementado en los últimos días producto de esas denuncias de posibles actos de corrupción. Y ahora mismo habrá que preguntar
¿Qué pasa con los ciudadanos que en su momento conformaron el colectivo Jorge Glass? Habrá que ver o habrá que preguntarles en la provincia qué dicen cuando en las redes sociales o en tiempo de campaña decían lo que es con Glass es conmigo, ¿no es cierto? Habrá que ver qué pasa finalmente con el desenlace. Y si es que ese desenlace es fatal políticamente hablando para nuestro país, habrá que también determinar qué pasa en el tema político en la provincia. Pero en lo que yo puedo decir y advertir es de que las estructuras de Alianza País cada vez se debilitan más, sobre todo en nuestra provincia. Bueno, y para finalizar, Diego, tú de la línea socialista de izquierda, ¿qué opinas de que el presidente Lenín Moreno se esté sentando con otros sectores de la oposición de estos 10 años de gobierno para poder entablar ese diálogo? Y en algunos casos el expresidente de la República lo acusa de estar repartiendo el poder con la partidocracia. Bueno, pienso que no es necesario ser de izquierda ni de derecha para hablar ni combatir la corrupción. El primer mandatario, Lenín Moreno, al cual lo felicito por su actitud valiente y patriótica de poder estar queriendo combatir de raíz la corrupción en nuestro país, es evidente, ¿no? Habrá que, sobre todo, seguir apoyando esta iniciativa. Él ha hecho un llamado hace rato del diálogo nacional y eso también ha generado malestar al interno de Alianza País. Se presume, se habla y se cuestiona que hay la posibilidad de un acercamiento con otros sectores políticos y que se está pretendiendo repartir la patria, como ha dicho el segundo mandatario. No pienso que sea tan así. Pero obviamente habrá que tener el cuidado respectivo para que estos diálogos con otros sectores, sobre todo de la oposición, no sean a cambio de prebendas ni de espacios políticos en las provincias. Lo contrario a eso, lo que siempre he dicho yo, en una entrevista anterior decíamos que ojalá este diálogo al que ha llamado el presidente Lenín Moreno sirva, por ejemplo, para entregarle finalmente a Zamora Chinchipe una propia universidad, que es lo que demanda la juventud, los medios de comunicación y todos en general, ¿no es cierto? Entonces, que este acercamiento con el presidente Lenín Moreno significa hacerle ver que es el momento oportuno de acceder a un legítimo derecho y que Zamora Chinchipe cuente con una universidad. Ahí da frutos ese diálogo, ahí son los diálogos fraternos y sobre todo honestos, pero fundamentalmente con resultados. No podemos advertir que pueden ser diálogos para decir hago un acercamiento, apoyo la tesis gubernamental, pero a cambio de eso pedimos la gobernación, pedimos cargos directivos, porque eso deslegitima la cosa pública. ¿Tu opinión en cuanto a la nueva designación de gobernador en la provincia? Si nos podrías dar tu punto de vista. Bueno, es una situación pública. Hace algunos días fue ya designado como gobernador de la provincia el ingeniero Franco Salinas. Franco Salinas del Cantón Palanda. Lo conozco de manera personal. Pienso que es un buen ciudadano al cual le auguro los mejores éxitos por la provincia. Aspiramos y esperemos de que como representante del Ejecutivo haga las cosas inteligentemente, con coherencia, pero sobre todo combatiendo los actos de corrupción de los cuales la ciudadanía ha denunciado siempre al interno de Alianza País por un sinnúmero de acontecimientos. Siguiendo el ejemplo a nivel nacional, ¿no? Siguiendo el ejemplo a nivel nacional, que aterrice en la provincia y que finalmente pues sea la provincia la que resulte ganadora. Siempre estamos con las manos abiertas, con este diálogo franco y sincero para que la presencia del representante ahora del Ejecutivo en nuestra provincia permita tener también acercamiento con otros sectores políticos, ideológicos, organizaciones sociales, pero pensando siempre en función de que sea la provincia de Zamora Chinchipe la que finalmente salga ganando. Estimado Diego, gracias por haber aceptado esta invitación. A usted, Paul, gracias. Siempre estaremos aquí para generar opinión pública y ojalá que tengamos también la posibilidad en otro momento de seguir conversando sobre estos temas que ahora pues están en el tapete de la discusión en la provincia y a nivel nacional. Un abrazo para la provincia. Gracias. Ha sido Diego Esparza, profesional en Derecho, en Comunicación y también ex gobernador de la provincia, ex candidato a la Asamblea, con quien hemos analizado el tema político actual que vive el Ecuador. Amigos, gracias por su sintonía. Siga con Televisión Católica los encuentros.